Un saludo a todos. En esta oportunidad me encuentro en Nápoles, en el sector de la Piazza Filippo II, una piazza histórica de más de 200 años de fundada. Bueno, la intención es lo siguiente, es seguir conversando, ¿no?, de la importancia, de la necesidad de lo que los atletas menores deben encaminarse, ¿verdad? Y saber mucho sobre lo que es los requisitos, las leyes, ¿verdad? Las leyes del menor, del deportista menor. Es obvio. ¿Qué recomiendo yo a todos los padres representantes? A los representantes, papá y mamá, deben colocar a su hijo en una escuela de fútbol, una academia bastante organizada en todos los sentidos, tanto lo que es legalmente, y estará adscrito a la FIFA, a la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Es muy importante eso, tener un programa de proyecto de formación de los atletas donde ustedes, los representantes, deben conocer este sistema. Deben tener un plan, un equipo bastante profesional, ver que la escuela tenga verdaderos entrenadores diplomados, graduados en las universidades de deporte, del fútbol, de la Conmebol en Paraguay, de FIFA, UEFA en Italia, Alemania, puro en Suiza. Es muy importante eso, debe observar que obtengan a un preparador físico, un licenciado de educación física, graduado en mención en la materia del fútbol base. Todo eso es muy importante, que una academia, una escuela de fútbol tenga esos mecanismos, ¿verdad? Esos mecanismos de procedimiento que necesita un atleta, un jugador de fútbol de menor de edad, a partir de los 6 años de edad. A partir de los 6 años de edad es muy bueno que los jóvenes comiencen su tarea, ¿verdad?, de irse preparando en las escuelas de fútbol. Otro de los puntos importantes es que todos los representantes deben exigir a las escuelas, academias de fútbol, ¿verdad?, estas instituciones, un honograma de récord, ¿verdad?, un honograma de récord de función, de rendimiento de sus hijos mensualmente. Están en la obligación de pedir y que se le obtenga ese tipo de logística, así poder llevar una verdadera rendimiento y de formación, cómo avanzan sus hijos dentro del fútbol. Si no reciben eso o no pueden tener ese tipo de mecanismos, retiren de inmediatamente a sus hijos de esa escuela y llévenlos a otra parte. Eventualmente también, como les puedo explicar, porque en estas cosas tenemos que ser muy claros, el fútbol, si los padres representantes están pagando una cuota mensual, pagan inscripción, pagan uniforme, etcétera, 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 tienen el derecho de exigir ese rendimiento, esa formación, ¿verdad?, mensual de su hijo. Si usted ve que su hijo está en un equipo de fútbol, una academia, y no juega, y ve que tiene más de 30 jugadores por categoría, retírelo de inmediatamente y llévelo a otra escuela donde sí puedan jugar. Por eso que la etapa, la parte de la formación de los niños es muy importante. El fútbol formativo no podemos mezclarlo y confundirlo con el fútbol recreativo. Son dos cosas muy diferentes, tenemos que estar muy seguros de eso. Así que les comunico a todos los representantes, a todos los padres de todos estos jóvenes, que se aboquen, se dediquen a tratar de que sus hijos estén en escuelas especializadas del fútbol. Así tienen que ser. Me despido de ustedes con un buen abrazo y un saludo del manager Franco Dadio, procurador de fútbol, y estoy a la orden para cualquier otra información que ustedes necesitan. Obviamente, como decíamos, debe ser coordinado, mas no solamente por su entrenador profesional, sino también por los padres representantes y por la coordinación de la escuela de fútbol. Hay que saber
y tener cuáles fueron los jóvenes que dieron frutos, que pueden seguir hacia adelante una vida futbolística. No todos podrán ser, quizás no muchos tendrán esa oportunidad, pero eso se trata en el fútbol, en la preparación del fútbol base. Ahí nos vamos a dar cuenta de quiénes son los que pueden hacer carrera futbolística. Entonces, estén pendientes sobre esta instrucción, observen muy bien a sus hijos, observen muy bien qué escuela está trabajando, observen muy bien qué entrenadores profesionales están en manos de sus hijos. Es muy importante eso, no los olviden. Seguiremos hablando y seguiré comunicando. Como decía, estos jóvenes deben ser observados a partir de los 10 años hasta los 13 años de edad. Todo niño a los 13 años de edad ya debe estar formado dentro del fútbol. Esa es la edad tope cuando un joven, un niño, ya está formado dentro del fútbol. De los 13 años a 15 años, ya estos niños o aquellos que ya son adaptados al fútbol hacia adelante, pasarán a lo que se llama el departamento o al fútbol de competencia. Fútbol de competencia. De los 13 a los 15 años. Es decir, específicamente, esa es la edad muy importante de que un joven ya esté formado dentro del fútbol en competencia. De ahí se formará en muy poco tiempo, irá a la alta competencia en las categorías, en las edades de los 16, 17 años. Ya ahí es la puerta de la entrada de hacer una carrera, una vida futbolística. Esos son los pasos muy importantes de todo atleta. Obviamente debe ser coordinado. A continuación de lo que estábamos conversando, vamos a tratar este punto de la parte de la formación. Los atletas menores, obviamente a partir de los 5 años, deben ya estar inscritos en las escuelas de fútbol, en la parte de preparación, en la preparatoria, ¿no? Donde estos jóvenes deben ser inculcados no solamente sobre la parte formativa del fútbol, sino con unas muy buenas charlas de formación y ciertos instructivos, ¿verdad? Para que los jóvenes menores vayan y creciendo mentalmente y psicológicamente de lo que se trata el fútbol. Los jóvenes, los niños, tienen a partir hasta los 10 años de edad, en la parte formativa, donde podemos empezar a ver a los 10 años de edad la parte motora y la destreza del joven. A partir de los 10 años es una edad específica y muy buena donde los jóvenes, los niños, van a demostrar no solamente lo aprendido, sino van a demostrar su don y talento que adquieran o que tengan internamente a partir de los 10 años. De ahí en adelante, estos jóvenes deben ser observados. Como le explicaba, esos son los mecanismos para los jugadores mayores, ¿verdad?, de alta competencia. Ese es el mecanismo. Entonces, resulta ser que todos los jugadores del mundo, principalmente los latinoamericanos, quieren jugar en Europa, tienen esa aspiración. Bueno, nosotros en Europa, los equipos, los clubes, estamos pendientes y observando su récord de vida del fútbol, dentro del fútbol, de alta competencia. Recuerden eso, no es una fotografía, no es porque estuve aquí, no es porque estuve allá, no, es su récord personal de fútbol, de juego. De ahí nosotros partimos, ver nuestra primera observación, ver las primeras experiencias del jugador, su rendimiento. Aquellos jugadores que son delanteros, que son jugadores que tienen extremos, que juegan de todas esas posiciones, es importante saber si es un jugador titular en su equipo, si es un jugador, cuántos goles ha hecho en el equipo, en los juegos. O sea, son
bastantes cuestiones que nosotros tenemos que estar pendientes y observar. Por eso les digo a todos los jóvenes, es importante mantener un trabajo diario, semanal, mensualmente y anual dentro del fútbol. Es muy importante. Jugador que se para, jugador que no continúa o hace un stop durante varios meses, lo que hace es ir para atrás, perder todo su récord. Por eso que yo les digo a todos los jóvenes, manténganse jugando en equipos de alta competencia. Eso es lo más importante que debe haber. Las oportunidades, vamos a hablar sobre las oportunidades. Las oportunidades. Vamos a hablar de las oportunidades de los jugadores latinoamericanos, ya que ya sabemos y entendemos que los jugadores atletas de Europa, como son europeos con su pasaporte de la Comunidad Europea, tienen el derecho de ir a cualquier país europeo a hacer pruebas, a ser observados y a valorizarse. Ojo con esto, es importante valorizar un jugador. El jugador debe valorizarse siempre. Entonces tienen esa facilidad. Los latinoamericanos no tienen pasaporte y documentos europeos, ni doble nacionalidad. Por lo tanto, entra en el departamento, ¿verdad?, de presentación donde están todos los latinos, ¿verdad? Donde muy cuidadosamente se hace una observación, ¿verdad? Se ve al jugador y si ese jugador tiene esa oportunidad de venir a hacer pruebas en Europa, escuchen bien, de hacer pruebas en Europa primero, en algún equipo, en categorías menores, se le comunica al jugador para que llegue al país, llegue al sitio, a la ciudad o al club donde se le va a dar la oportunidad. Esos son los mecanismos. No existe ningún otro mecanismo. Vuelvo y repito, ojo con las informaciones que salen mucho por ahí, que los jugadores, oportunidades para jugar en Europa, para esto y lo otro. No, eso no existe. Hay que cumplir los requerimientos de extranjería, los requerimientos de inmigración, sea quien sea. No es así como dicen, porque los equipos, los clubes o las asociaciones que quieren que un jugador venga a hacer prueba a los otros deben hacerle permiso de soyorno, permiso de estadía, bajo responsabilidad de estadía. O sea, no son cuestiones fáciles. O sea, yo trato de darle la comunicación exacta y cuáles son, pero oportunidades sí las hay para todos los jugadores latinoamericanos. Pero esas son las condiciones. Lamentándolo mucho, como latinoamericanos, suramericanos, no tienen nacionalidad europea. Así que yo estoy disponible para seguir dando informaciones directamente, personalmente. Contácteme, ¿verdad?, por las redes, por mi WhatsApp, y yo voy a explicar cada caso de cada jugador. Pero sí existen las oportunidades. Gracias y hasta la vista. Seguidamente vamos a conversar, ¿verdad?, sobre los jugadores, atletas de fútbol desde los 17 años en adelante. Ya habíamos expresado, comunicado la parte de la formación de los jugadores menores de edad. Vamos a hablar sobre los atletas que llegan a los 17 años. Ya es una edad prácticamente donde va a pasar próximamente a la alta competencia, a los equipos de la Serie D, Serie E, en el fútbol europeo, hablemos de Sudamérica, en la tercera, cuarta división, donde son categorías donde empiezan los jugadores, ¿verdad?, a ser observados y irse preparando mecánicamente su formación dentro del fútbol profesional. Es muy importante que el atleta que tenga aspiraciones, que tengan voluntad y deseo de ser un verdadero jugador profesional de fútbol, no solamente nacional en su país, sino aspirar algún día a jugar en el fútbol internacional. Hay ciertos mecanismos, ¿verdad?, pero que lo deben cumplir todos los atletas. Es importante que estos jugadores a temprana edad ya estén participando en alta competencia, en los equipos de tercera, los equipos de segunda división A o B. Es muy importante. En el fútbol italiano es la categoría promocional, el fútbol de la Serie E y de la Serie D. Es muy importante hacer pruebas, mantenerse en esa competencia, en esa alta competencia, porque es la parte de la formación de ese atleta donde puede ser observado, ¿verdad? Puede ser observado por los clubes, equipos y por los directores de clubes. Es muy importante, eso es muy importante. Nadie puede pasar por encima de eso.
que esto y lo otro. No, señor, no escuchen mentiras, no se dejen llevar por otras cosas. Ese es el mecanismo del fútbol profesional e internacional. Aquí en Europa el mecanismo es ese directamente. Todo joven de 16, 17 años debe estar participando en una categoría, en una escuela de fútbol, en una academia, en un club en Europa o en Italia. Debe estar participando en los torneos internos nacionales. No pueden brincar de un lado, sea italiano, sea europeo, sea latinoamericano. Esos son los mecanismos.